Buenas tardes, mi nombre es Jesús Acevedo y hablar de separación de iglesia y Estado. Concepto legal político. ¿Qué es un Estado? ¿Qué es un Estado? El Estado es ideal que surge del homonismo que un país ostenta un poder. El poder es el que es ejercido por el presidente o por el presidente por el Congreso o por órganos legislativos o ejecutivos. El pueblo es el conjunto de personas que viven en una población. Como bien sabemos, el pueblo son las personas que están en un país determinado, que lo rige un territorio, frontera, etcétera. Autonomía del gobierno. El territorio es la autonomía de una población. El territorio hace presente en la autonomía del gobierno, como es el territorio, la población específica donde es habitada. Estado confesional. El Estado es aquel que adhiere a una religión específica. El Estado confesional, por ejemplo, el Estado católico, la religión cristiana, solo se acepta una sola religión específica. Aquí tengo una parte que dice, el que adhiere a una religión específica llamada religión o el Estado estatal. Esta situación puede ser simplemente resultado de uso o costumbre o tradición. O sea, esto viene de tradición, o sea, de tu abuelo, tu tío. Es como una cadena donde se mantiene esto. Soberanía. Autoridad que recibe un poder político. Como bien sabemos, la soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencia externa. O sea, la soberanía es la autoridad que rige sobre el poder político de los estados. Estado laico. Se denomina Estado laico por su extensión o una nación o país independiente de cualquier organización. Esto quiere decir que en un Estado laico, cualquier organización social o un país en el cual no esté determinada una religión específica. Y aquí una de las características que tiene el Estado laico que no consagra una religión específica. Sin tolerancia religiosa, es decir, que tú puedes ser ateo, cristiano, pero ellos no te niegan o te discriminan por el Estado laico. Se establece una religión oficial. Los conceptos adquiridos aquí es Estado, concepto legal político, Estado laico, pueblo, autonomía del gobierno. Es decir, que la separación de la iglesia y el Estado se va en cuando la iglesia hace años tenía el control total, o sea, tenía poder en el Estado, en el pueblo, pero entonces la ruptura se da en cuanto el Estado se separa de la iglesia, porque este quiere ser un poco más independiente de la idea de Dios o de un poder supremo. Es por eso que aquí se da la separación de la iglesia y el Estado. Mi amigo Duval le continuará con este proceso. El primer término es estado ateo. Un estado ateo es un término utilizado para referirse a un gobierno que es antirreligioso, antiteísta o promueve el ateísmo, o sea que no tiene ninguna religión estable. Aquí lo representamos como una persona que se está negando a escuchar. Soberanía. La soberanía es la autoridad más elevada o suprema donde reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes. Por tanto, la soberanía es la independencia de cualquier estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros estados. Aquí lo representamos con militares, ya que esto es la organización que defiende la soberanía de un estado. El siguiente término es pueblo. Pueblo es el conjunto de habitantes de una región, nación o país. Estas personas constituyen una comunidad gracias a que comparten una cultura similar. Aquí lo representamos con varias personas que están en un grupo. Siguiente término es estado laico. Un estado laico es una nación o país independiente de cualquier organización o confesión religiosa o de toda religión, y en el cual las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada ni las creencias religiosas influyen sobre la política nacional.
El que un Estado sea laico no significa que sea ateo, significa simplemente que desde el punto de vista jurídico no habrá una religión o credo oficial en la constitución política. La fe religiosa es algo que cada ser humano debe alcanzar ejerciendo su libre albedrío y no por medio de la coerción, sea de nuestros padres, amistades o gobierno.